Y bueno, pasamos al último de los paneles, que como decíamos, no porque habláramos solamente de otras restricciones, no son temas preocupantes. Allí está, como bien decías, el tema del acceso a la información, que es prácticamente generalizado en todo el continente, con sus más y sus menos, pero también de los sistemas de protección que, aun cuando estén aprobados, en algunos casos no se los dota de recursos adecuados y por lo tanto terminan no funcionando adecuadamente, y otros tipos de cuestiones que no estaban encuadrados en los paneles anteriores. Para ello hemos convocado a los vicepresidentes regionales en Canadá, Costa Rica, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, y vamos a comenzar por orden alfabético por Germán Gutiérrez de Canadá. Adelante, Germán. Está sin Ay, micrófono, Germán. ahora sí. Muchas Ahora sí. gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes. Yo quisiera hacer una reflexión un poco desde el techo canadiense. Estamos muy cerca del Polo Norte, pero al mismo tiempo frente a una serie de ocurrencias con un gobierno que indudablemente se desliga de la generalidad de los gobiernos en su tratamiento del tema de la libertad de prensa desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legislativo, para crear unos fenómenos que podrían ser comparables y que podrían llegar a tener influencias y consecuencias en toda América Latina cuando estos temas se conviertan en elementos graves como parece que está sucediendo. El primero de los hechos que quiero traer a colación es que la humanidad entera ha entrado en conflicto. El cuento de que estamos very close to the midnight watch, estamos llegando a ese punto donde los analistas del conflicto atómico dicen, hombre, estamos a unos cuantos segundos para la medianoche. No tranquiliza los ánimos ni en lo político ni en lo periodístico. Y aquí en Canadá se está viviendo muy de cerca lo que no me cabe la menor duda, se vive con mucho más pasión en los Estados Unidos, que se están inmersos en el conflicto y están más directamente afectados incluso que nosotros por el tema de la proximidad de un conflicto bélico de potenciales consecuencias nucleares que serían catastróficas. Hay una serie de actores que generan información y que para efecto de controlar, comillas, el pánico entre las sociedades, son informaciones que se están vetando, donde los gobiernos claramente ponen un velo y se silencia y al cual los periodistas no tenemos acceso. Por otro lado, tenemos también y aquí lo comentamos con alguna frecuencia, se está contemplando el periodismo como un bien en vías de extinción, en el sentido de que las asociaciones típicas, por ejemplo, el Canadian Association of Journalists y la Canadian Journalists for Free Expression, que son los grandes voceros de la libertad de expresión y el derecho de manifestarse los periodistas libremente ante la sociedad, han ido perdiendo su influencia simple y llanamente porque la mecánica gubernamental tiene mucho más poder que la capacidad de los medios para enfrentarse a eso. De tal manera que lo que se ve es que hay un fenómeno político que está enfrentando al fenómeno periodístico. Y es que los políticos, en su afán de parapetarse frente a los medios, fenómeno que inició Mr. Donald Trump con grandísimo éxito, generaron una situación por la cual se bloquea parcialmente a los medios. Y de hecho generaron una serie de posiciones que dejan a los medios muy mal librados frente a la posibilidad de encontrar libertad de expresión. No me quiero, el informe canadiense que lo acabo de leer y me parece que está muy bien traducido y muy bien resumido,
Yo no le agregaría nada, pero sí es importante que enfrentemos estos dos temas. Primero, el hecho de que los lectores de prensa han perdido la capacidad de juicio crítico, porque es que los medios no periodísticos, los grupos de influencers, las personas que manejan todos estos medios de Spotify y WhatsApp, etcétera, etcétera, que no poseen ningún tipo de juicio crítico, tampoco hay nadie que se los esté enseñando. Yo estoy dictando una cátedra desde hace un buen número de años aquí, y cátedra a donde asisten algunos periodistas, y hemos podido decirles, hombre, tenemos que reeducar al lector en materia de pensamiento crítico. Mientras que el lector no tenga acceso a los elementos del pensamiento crítico, el lector mismo se está convirtiendo en nuestra peor debilidad frente a los organismos de reacción frente al periodismo, normalmente orquestados, como muy bien han dicho quienes me precedieron en esta, los grandes dueños del narcotráfico, un fenómeno que se empezó pequeño, que en la década de los 90 lo vivimos en Colombia. Yo estaba en Colombia cuando un gran patricio de los medios de comunicación fue asesinado por orden de Pablo Escobar. Y ese fenómeno ha ido subiendo, subiendo, trepó, llegó hasta México, entró a Estados Unidos, y aquí en Canadá ya estamos empezando a sentir esa influencia de unos gobiernos que se tienen que parapetar, que son influenciables, que son manipulables frente a una prensa que ha perdido su capacidad de defensa frente a los mecanismos de parapeto de esos gobiernos. Es lo que yo quisiera concluir de esta visión. Muchísimas gracias, Germán. Como siempre, muy valioso tu aporte. Vamos a dar paso. No sé si está Yari Gómez por Costa Rica, Ricardo. No, Yari todavía no entró, pero sí está Leonor disponible para hacer su informe. Bueno, vamos con Leonor entonces. Adelante. Por aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Primero que nada, me gustaría expresar mi solidaridad con los colegas de países que sabemos que ejercen el periodismo en situaciones de tan alta peligrosidad y persecución. Quiero compartir con ustedes que acá en Puerto Rico, hace 3 años, el gobierno aprobó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el acceso a la información pública. Entre otras cosas, ese estatuto dispone que la forma y quiénes son los que pueden solicitar información pública y el plazo máximo en que debe ser entregada esa información. Lo que sucede es que en este momento y con la experiencia que hemos tenido en estos 3 años, decenas de agencias del gobierno y municipios siguen incumpliendo ¿verdad?, con las exigencias más básicas del estatuto. Por lo tanto, esa implementación es deficiente y ciertamente pues muy inconsistente. Se hizo un estudio al respecto y ese estudio recopiló los resultados de cómo se está dando la implementación del estatuto en más de 120 agencias del Poder Ejecutivo y de los 78 municipios también. Y se encontró, por ejemplo, que el 12% de las dependencias del gobierno central no han nombrado ni siquiera el mínimo de los 3 oficiales de información que se requieren para dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos y de la prensa. Además, por ejemplo, solo el 39% de las agencias del Ejecutivo tiene disponible en sus páginas de Internet la información de contacto, es decir, nombre, correo electrónico, el número de teléfono de los oficiales de información. En términos generales, pues no se sabe ni siquiera a quién hay que pedirle la información, y entonces se producen muchísimas vueltas aquí, allá, muchísimas dilaciones y ocasiones de información nunca se entrega en casos de hechos críticos. De esa forma, el resultado es que los medios, los periodistas, los ciudadanos, entidades preocupadas, están acudiendo a los tribunales para obtener información de las agencias del Ejecutivo, de las corporaciones públicas y de los municipios. Un asunto que no debería estar pasando porque representa
tiempo y dinero para los medios y para las entidades e incluso para las personas veladas, como llamo las personas de a pie. Tenemos, por ejemplo, uno de esos casos que está ahora pendiente de solución en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se trata sobre el acceso a la información pública y está instado por el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ¿verdad? Que como sabemos es una entidad determinada, nombrada por el Congreso de Estados Unidos para atender la crisis y la quiebra de la economía de las finanzas públicas. Son temas, ¿verdad?, que van al corazón de las necesidades de Puerto Rico. Otro ejemplo, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, ¿verdad?, el mismo tema económico, presentó una demanda también contra la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones por negarse a entregar información sobre las emisiones de bonos de la corporación, los estados financieros, informaciones de ese tipo. El tribunal dictó sentencia a favor de los peticionarios y no me entrega la información, lo cual pues es positivo. Lo que quisiéramos es ahorrarnos todos esos trámites judiciales que son costosos y conllevan tiempo. Por otro lado, algo que sí nos está preocupando muchísimo y que tiene que ver con el Poder Judicial. Leonor, tienes un poco de eco en el micrófono. No sé si te puedes acercar más al micrófono o... Ok, ahora, ¿me escuchas mejor? Sí. Okay, disculpen. Del Poder Judicial, por otro lado, nos preocupa que estén permitiendo que prevalezca la práctica de imponer órdenes de mordaza en casos de alto interés público. Eso ha sucedido con casos de corrupción, como por ejemplo el que se lleva contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, contra el exalcalde Ángel Pérez Sotero, que ya en este caso resultó culpable. Y son órdenes de mordaza contra ellos que también revierten y afectan el trabajo periodístico y por lo tanto pues la información al público. Nos preocupa mucho también que no se haya reconocido el privilegio que cobija a la prensa ante reclamos de revelación de fuentes, que es algo que está sucediendo con más frecuencia. El privilegio ha sido cuestionado tras 2 fallos judiciales que negaron una orden protectora solicitada por el exdirector de noticias de Televicentro, Luis Delgado, y Guapa TV, para mantener el anonimato de una fuente. En lo positivo, tenemos una decisión del Tribunal Federal de Estados Unidos, en Puerto Rico, que declaró inconstitucional una parte de la ley del Departamento de Seguridad Pública que tipificaba como delito la divulgación de información que constituya una falsa preferencia pública. En ese caso la llevó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, a nombre de periodistas que temían que las leyes fueran utilizadas para castigar los cosas secundarias. Unas líneas muy grises, muy finas, muy peligrosas que felizmente pues están fuera de la letra de la ley. Eso nos preocupaba muchísimo. Se vuelve a escuchar mal, Leonor. ¿Ya para mejor? Más o menos. Okay. La ley está amenazando con congelar información sobre la crisis del COVID. Lo dejo hasta aquí. Esos son los asuntos que más nos están preocupando. Y nada, muchas gracias por escuchar. Muy bien, gracias, Leonor. Bueno, vamos a continuar con México. No, con Honduras, perdón. Sebastián Pastor, ¿tienes el informe por Honduras? Buenas tardes, Carlos. Saludos a todos. No, tienes problema de micrófono. A ver. Hola. ¿Me escuchas? No, tienes mucha fritura, mucho ruido en la línea. Parece de la Guerra de las Galaxias, que no queda muy mal el Vader. Si quieres, seguimos contigo, Marta, y mientras Sebastián soluciona el problema del micrófono. Claro que sí, seguro. Pues muchas gracias y gracias sobre todo por todo este apoyo que ya lo mencionaban desde temprano. No tenemos asesinatos de periodistas que reportar, cosa que para nosotros es
pues muy, muy importante, y creo que parte ha sido llamado permanente de asociaciones como la CIP, de medios en lo particular, Reporteros Sin Fronteras, medios extranjeros, que han permitido poner el dedo en la llaga. Cualquiera que haya sido el motivo, los asesinatos, cuando menos hasta ahorita, han parado. No así los ataques contra los medios, sobre todo desde la Tribuna Mayor, desde Palacio Nacional, desde el presidente de la República, que sigue con el mismo discurso de somos los enemigos, somos los conservadores, somos los abusivos, somos los privilegiados que gastamos dinero público sin ton ni son, y con eso básicamente echa por la borda cualquier crítica en contra de su gobierno o de gente allegada o proyectos allegados a él. Apenas hace unos días se publicó que el secretario de la Defensa hacía viajes de lujo con dinero del erario, y él dijo que pues no pasaba nada, que los dueños de medios hacen lo mismo y también es dinero del erario, y suena un poco contradictorio, pero es parte de su propio discurso. Lo que sí hemos notado, bueno, fue muy público y está en el informe y no me entro en mayor detalle, hubo un atentado contra Ciro Gómez Leiva en la Ciudad de México. Ciro Gómez Leiva es uno de los periodistas más públicos en México, y en la Ciudad de México fue una doble alerta para todos nosotros. No pasó a mayores, se ha detenido a varias gente en torno a eso, aún no sabemos bien el móvil, pero quedó también como un hecho aislado. Lo que nos preocupa ahora es que hay varios intentos legales de frenar el ejercicio periodístico. Por un lado, se redujo, se pasó una iniciativa que pretendía reducir a 0.1% la participación del presupuesto de cada uno de los gobiernos en todos los niveles para contratar publicidad con medios. Al final se echó para atrás esta ley y estamos en ese proceso. Se pretendió subir una ley que multaba a cualquiera que criticara al presidente. Al final se tiró. Se pretendió llevar a nivel militar a la Guardia Nacional. Al final la Suprema Corte lo echó para atrás y tiene que pasar a manos civiles a más tardar el 1 de enero del próximo año. Se ha frenado la operación del Instituto de Transparencia, que como ustedes saben es una herramienta básica para el ejercicio periodístico, frenando la operación del Consejo, porque bloquearon o echaron para abajo el nombramiento de varios consejeros y lo hace inoperante. El consejo en realidad servía cuando alguna instancia de gobierno te frenaba la información que tú solicitabas. El consejo resolvía si había hecho bien o si en realidad tenía que darte esa información. Entonces tenemos eso paralizado también. Hubo un evento donde la familia de un reportero se acercó a la mañanera y le reclamó al presidente que no había suficiente protección para periodistas. El presidente contestó que seguramente él también era parte de la mafia del poder y que lo estaba ayudando Artículo 19 y que él tenía pruebas de que Artículo 19 estaba aliado con el conservadurismo y recibía dinero de los extranjeros, y entonces era también otro enemigo del pueblo. Ha subido su tono esta sección muy extraña de quién es quién en los medios, que sale los miércoles. No acaba por desmentir información, acaba por descalificar personas. Ese es en general el panorama que hay ahorita. Es decir, es muy complicado poder avanzar en información, pues toda la información, aún verificada y con fuentes confiables, pues es criticada y es desvalorizada por la propia autoridad. Sin embargo, la opinión pública se acerca cada vez más o confía cada vez más en los medios, que es algo que habíamos perdido. Esperamos seguir con esas buenas noticias de que ya no hay más ataques a periodistas. Sí hay amenazas en varios estados del país. El crimen organizado está creciendo, ustedes lo han tocado desde varios puntos, desde Argentina hasta Canadá, y eso por supuesto pega especialmente en varias zonas de México, del centro del país, del norte del país, y el asunto de la migración, que también nos está pegando en la operación de nuestros medios en el sur del país. Y hasta ahí dejaría yo, Carlos, el informe ahorita.
Bueno, ahí Marta hay una pregunta para ti que dice, ¿qué opinas de la liquidación de Notimex? No sé si quieres contestarla acá o por el Q&A. Notimex era la agencia del Estado, la agencia informativa del Estado. Se creó en su momento con esa función, sin embargo, la verdad es que fue cubriendo al país de una manera que ningún medio nacional podía hacerlo. Notimex empezó a tener corresponsales en las ciudades más alejadas y empezó a dar visibilidad a problemas que el país tenía de la manera más diversa y en todo el territorio, que es demasiado extendido. Llegó a tener también muchos corresponsales extranjeros y oficinas muy grandes como la de Washington, oficinas en España, en América Latina, que permitía una presencia y un intercambio de información con México que a la postre fue mucho más allá de ser nada más una agencia de Estado. No era la visión del presidente. El presidente puso en la dirección a alguien que terminó por destruir la agencia, se fueron a huelga, ella siguió operando, tiene varias demandas contra varios periodistas todavía caminando, según ella, por malos manejos. Terminó siendo igual de agresiva de lo que es el presidente ahora con la propia gente que trabajaba en la agencia, y pues la destrucción, el cierre, pues es nada más la crónica de una muerte anunciada desde hace 3 años o 4 años que cambió de dirección y que empezó la huelga. Tendrán que cerrarla hasta que se resuelva qué va a pasar con los trabajadores que están en huelga. No pueden cerrarla así, pero pues ya dejó de operar hace como 4 años. Es una verdadera lástima. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahora sí, Sebastián, no sé si hablo Gracias, contigo o con tu alter ego, porque veo que tienes 2 perfiles ahí. gracias, Carlos. Un saludo a todos los colegas y amigos que nos acompañan. Quisiera igualmente extender mi profunda solidaridad con los amigos y colegas, especialmente de Nicaragua, Cuba y Venezuela, ya que lamentablemente comparten los últimos puestos en cuanto a la ausencia de libertades. En segundo lugar, también me identifico con lo expresado por Fabrizio Altamirano en el sentido del contexto que tienen nuestros países. Y en el caso de Honduras, no es muy distinta a los números que tú has expresado. En la parte de educación, por ejemplo, después de la pandemia, en Honduras hay aproximadamente 1.500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. El impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo es profundamente grave. Un niño que se gradúa de 6º grado tiene en comparación un índice académico que quizás llega al 3º o 4º grado, ¿verdad? Entonces, esta dificultad genera problemas en el país, en índices que tenemos por ejemplo, el 15% de la población de Honduras que tiene ingresos menores a los $2.15. La desigualdad campante en nuestro país, según el índice de Gini, es 0.48. Y otros datos como el 48% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza. Todo este contexto ciertamente pone al país en una situación difícil, y si a eso se le agrega una recesión económica mundial, el impacto de la guerra en Ucrania, pues vuelve nuestra situación y la gobernanza y los desafíos que tienen los gobiernos mucho más complejos. Honduras tiene un gobierno relativamente nuevo, de 15 meses. Yo diría que uno de los desafíos más grandes que estamos enfrentando en cuanto a la libertad de expresión, de prensa y de opinión. En primer lugar, según el índice de Chapultepec, nosotros bajamos 2 peldaños en la última evaluación y nos encontramos en una posición de parcial restricción, donde nos acompañan países como México, como Brasil, Bolivia y El Salvador.
Sin embargo, yo veo una dificultad, que es que después de 15 meses todavía la Secretaría de Derechos Humanos del país no ha podido poner en marcha el mecanismo de protección para los comunicadores, los defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Ha habido un conflicto a lo interno, esto ha sido significado, subrayado, señalado por diferentes órganos nacionales y defensores de derechos humanos, el Colegio de Periodistas de Honduras, y han habido niveles de conflictividad donde la Secretaría ha retirado a personas que formaban parte de este mecanismo, que tienen experiencia adquirida, y en principio se están poniendo personas que no tienen la capacidad, la experiencia de larga data para poder manejar estos temas. En Honduras el mecanismo funciona desde mayo del año 2015, está integrado por un consejo que lo forman 13 instituciones estatales y no estatales, y a la fecha se acogen a este mecanismo alrededor de 119 personas, 14 de ellas son periodistas, 13 son comunicadores sociales, los demás son operadores de justicia y defensores de derechos humanos. El reto más grande que tenemos en poner a trabajar con eficiencia y que pueda cumplir su rol el mecanismo es, igual que en otros países, la voluntad política y la capacidad de tener los recursos económicos suficientes para que funcione y para que verdaderamente proteja la vida de aquellas personas que se ha determinado a través de los análisis pertinentes que su vida corre un grave riesgo. Es así que yo veo en ese punto un aspecto negativo. En el lado positivo fue retirada a través de iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobada en el Congreso Nacional la ley de secretos en el país, que era una ley que fue instaurada en el país en el año 2014 y que impedía para que los periodistas pudieran tener acceso a las compras del Estado en materia de seguridad, de defensa nacional y otros asuntos privativos del Ejecutivo. Esto ha brindado un nivel de transparencia en este sentido, y yo diría que ese es un aspecto positivo de esta administración. Finalmente, decir que en Honduras en los últimos 20 años han fallecido lamentablemente casi 100 comunicadores y periodistas en nuestro país. De esos casos, yo podría decir que alrededor del 95% se encuentran aún en total impunidad. Con esto cierro, Carlos, y estoy atento para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, estamos ya terminando la jornada. Nos queda el informe de Dominicana, de Uruguay y de Chile. Me dice Ricardo que está Miguel Franjul, yo no lo veo, pero si está por allí. Ya está entrando, está tratando de entrar, le hemos mandado de nuevo el enlace. Si quieres, Ricardo, puedes ir haciendo un breve informe de Uruguay y de Chile, que entiendo que no hay, perdón, y de Costa Rica. De Costa Rica, que entiendo que no había grandes novedades. Sí, yo diría que la novedad es que el presidente Chávez de Costa Rica ha bajado los decibeles, o al menos el tono en materia de... No ha terminado el tema de la estigmatización, ha seguido llamando a algunos periodistas por otro tipo de nombres y adjetivos, pero no lo ha hecho de la forma que lo venía haciendo continuamente en el año anterior. Así que prácticamente yo diría que esa es una de las mayores novedades en Costa Rica, pese a que todavía también hay algunos temas de difamación en contra de periodistas, y recientemente se vio un caso bastante
problemático entre las fuerzas de seguridad y los periodistas, algo que estamos rescatando en muchísimos países, como bien lo decía Rodrigo y Silvia por Perú, también ha pasado en Colombia o en el caso de México, Ecuador, donde son las fuerzas de seguridad y en Estados Unidos particularmente, también en Canadá, las que hostigan a los periodistas en la cobertura de su tarea diaria. Así que ese es un problema que existe y que creo que la CIP lo ha tomado bien con el tema de su proyecto Redacciones Más Seguras y además con la charla que hemos tenido con Bertoni respecto a los temas de seguridad para periodistas. Muy bien, en respecto a Uruguay, no hay mayores novedades tampoco, es un país, tal vez como todos sabemos, de los más democráticos, los que más se habla de democracia, junto con otros, como el caso de Chile y Costa Rica, ponderado habitualmente en todos los índices en materia de democracia. Existe en sí también una preocupación en Uruguay que tiene que ver, no tal vez con un acoso judicial per se, pero sí con la preocupación de algunos casos de difamación. Y en el caso de que, creo que ahora sí está Miguel, y creo Sí, que es todo, Carlos, respecto a perfecto, todo. muchas gracias, Ricardo. Ahí lo veo, sí, ya, Miguel. Si abres micrófono, Miguel, puedes hacer el informe tuyo y incluso el de Haití, que quedó pendiente esta mañana. Sería bueno algún comentario adicional tuyo. Bien, buenas tardes a todos los compañeros. Un placer estar con ustedes aquí en la conferencia de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bien, en la República Dominicana, a diferencia del clima que se ve y se aprecia en otros países, es un clima matizado por muchas restricciones, por muchas limitaciones. Aquí todavía estamos disfrutando un ambiente de respeto en sentido general a las libertades públicas, entre ellas la de expresión y difusión del pensamiento y también la libertad de prensa. En el pasado se han producido actos y episodios que significaron de alguna u otra medida un rozamiento con las salvaguardas y las protecciones que tenemos los medios de comunicación en la República Dominicana. Y para evitar eso, y luego de haber desarrollado una amplia campaña a través de los medios de comunicación y específicamente de la Sociedad Dominicana de Diarios para oponernos a la aprobación por parte del Congreso Nacional de algunos proyectos que de alguna u otra manera implicaba o restricciones o medidas inhibitorias para los periodistas. Bueno, el presidente Luis Abinader, presionado por esa sistemática oposición de los medios de comunicación, decidió retirar del Congreso Nacional un proyecto bastante conflictivo que contenía disposiciones para penalizar las violaciones a la ley de expresión por medios electrónicos. Entonces, el cambio dispuso que una comisión consultiva muy amplia, integrada por representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, yo particularmente soy parte de ella, por juristas y por otros representantes de la sociedad civil, le dio un mandato por decreto para que abordara la revisión de la ley 6132, que es el marco legal que tenemos desde el año 1962, que también por instancia nuestra de los medios de comunicación ha sido sometido en algunos casos a reformas por la vía de impugnación a cláusulas que son inconstitucionales. Bueno, en esta oportunidad, el mandato del presidente fue, bueno, revisen profundamente la ley 6132, actualícenla y modernicen. Y en efecto, y al cabo de un trabajo, una labor muy comprometida,
mucho tiempo, de 8 meses, la Comisión Consultiva ha elaborado el proyecto más amplio de ley de expresión y de protección a los derechos de los periodistas, y la ha modernizado también. O sea, esta nueva legislación que ya está preparada y que ha sido consensuada con distintos sectores nacionales y también con organismos internacionales, permitió el anteproyecto al discutirse que distintos sectores opinaran y propusieran medidas para reforzar las garantías que están contenidas en él. El presidente Abinader recibirá ya formalmente el anteproyecto el día 3 de mayo, en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y de ahí dependerá entonces su sometimiento al Congreso Nacional para que se discuta allí. Hasta ahora, el anteproyecto que ha sido divulgado y ha sido discutido y ha sido conocido en distintas esferas, a través de distintos seminarios y mesas redondas que hemos ofrecido con el público, ha tenido una acogida, ha tenido buena acogida. Especialmente han simpatizado casi todos los sectores con la idea de crear un Instituto Nacional de las Comunicaciones, que sería integrado por especialistas, por un representante del Ministerio de Cultura, que tendrá por función velar no solamente por el cumplimiento y el respeto a las disposiciones de esa nueva ley ya modernizada y actualizada, sino también que tendrá entre sus atribuciones prestarle atención a esas tendencias que conllevan a las noticias falsas y al uso maligno de las redes sociales para difundir informaciones manipuladas. Está Instituto Nacional de las Comunicaciones, que tendrá un comité ejecutivo designado por el Congreso Nacional, a través de una terna que le someterá el Poder Ejecutivo. Es una de las novedades que tiene este anteproyecto de ley. También, por primera vez, se hace una adaptación de las regulaciones internacionales sobre medios electrónicos para que, siguiendo el espíritu de SALTA, porque eso ha sido considerado también en el anteproyecto, tanto la declaración de Chapultepec como la declaración de SALTA están incorporadas ahí como documentos vinculantes en este anteproyecto de ley. También la libertad de expresión sea preservada en ambas plataformas. Eso es una señal muy positiva. Nosotros pensamos que a partir de esa legislación ya se podrían disuadir a muchos sectores, sobre todo congresionales, que de vez en cuando pretenden introducir cláusulas o leyes nuevas, restringiendo estas libertades que ya hemos ganado y por las cuales hemos luchado. Otra señal muy positiva que ha dado el gobierno, y es una de las quejas continuas, es en relación con el cumplimiento y el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública del 2004. Su aplicación por parte del Estado, de los entes oficiales, ha sido muy cuestionada porque ha habido como una tendencia a resistirse a dar las informaciones en tiempo oportuno. Pero ya con una declaración del gobierno anunciando que sancionará a más de 35 instituciones públicas que no han cumplido el 100% con los requerimientos de ofrecer información pública a los medios de comunicación, les ha dado un plazo de que al 30 de junio, si no han completado las respuestas y esos requerimientos, entonces le aplicará recortes presupuestarios a esas instituciones. Entre ellas está el Congreso Nacional, la Junta Central Electoral, en fin, una serie de instituciones importantes de la República Dominicana. Habrá que esperar
a ver si ciertamente esos entes oficiales se conectan y se alinean con esta disposición del Poder Ejecutivo. Estos dos pasos que se han dado para nosotros constituyen, así se dice en el informe de esta asamblea, señales alentadoras de que por lo menos el marco en el cual ejercemos la libertad de prensa está siendo reforzado, está siendo blindado contra cualquier tentación restrictiva. Yo creo que en el caso de la República Dominicana, estas son iniciativas que los medios de comunicación deben preservar como suyas, como grandes conquistas y coronas en esta lucha tan larga que hemos tenido. Eso no quita que episódicamente puedan ocurrir conflictos en la cobertura de los periodistas con autoridades, como pasa siempre. Pero en sentido general, pensamos que tenemos una capa protectora mucho mayor que la que existía antes. Además, desde el Poder Ejecutivo, los discursos que recurrentemente ha pronunciado el presidente y que tocan la libertad de expresión, siempre apuntan y le ponen el acento al respeto que él dice que tiene y que merece los medios de comunicación como pilares fundamentales en el sostenimiento de la democracia. Si hiciéramos una comparación con lo que pasa en Haití y que ya fue abordado en el primer panel de esta mañana, Ricardo Trotti, veremos que hay una diferencia del cielo a la tierra, porque allá en Haití, lamentablemente, al no haber libertades, no haber garantías para ninguna libertad, los periodistas también están exentos de ello. Entonces, nadie tiene la vida segura, ni los periodistas tampoco, y no hay salvaguardas para que ellos puedan ejercer su trabajo de la manera más segura. No hay instituciones a las cuales reclamar protección especial, no hay tribunales que estén funcionando para ventilar los casos de denuncia de acoso o de agresión, como ha ocurrido ahí, 3 muertes, 4 secuestros, un periodista herido, y un clima bastante peligroso en el que ellos tienen que moverse para informar. O sea que Haití es un ejemplo de una libertad de prensa totalmente sucumbida, o sea, colapsada como otras libertades, a diferencia de República Dominicana. Y yo pienso que cuando examinamos estos problemas de América Latina y vemos también las severas dificultades que enfrenta la prensa libre en esos países, aquí por lo menos debemos sentirnos en la República Dominicana bastantes conformes con desenvolvernos en un ambiente de más flexibilidad y de más protección. Muchas gracias, Miguel. Muy completo tu informe, tanto de Dominicana como de Haití. Como dices, con realidades muy diferentes, pero forman parte de un mismo territorio, paradójicamente, ¿no? Antes de darle la palabra para el cierre, Ricardo, bueno, agradecerles a todos por la participación en esta jornada que ha sido muy intensa, con mucha información aportada por los vicepresidentes regionales y por los panelistas. Les recuerdo, comenzamos esta mañana con la apertura a cargo del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, luego un mensaje mío donde intenté hacer un resumen de la realidad de todo el continente, y a partir de ahí un panel más que interesante con Juan Lorenzo, con Miguel, con Tamara y con Lester, contándonos desde distintas ópticas la realidad de Nicaragua, de lo que pasó hasta el momento en que ellos tuvieron que dejar el país, lo que está pasando hoy y la esperanza hacia el futuro. Y a partir de ahí, después del informe de Eduardo Bertoni sobre el modelo de protocolo de seguridad para periodistas, pasamos a estos 3 paneles, uno sobre aumento de las agresiones contra periodistas, el otro sobre acoso judicial ilegal, para cerrar con otros temas como las trabas al acceso a la información pública y los problemas que enfrentan los sistemas de protección para periodistas
en aquellos países que ya están instituidos y las dificultades para llevarlos adelante en aquellos otros países que todavía no han podido tener una legislación adecuada al respecto.